Dios les bendiga, hermanos. Es un placer de nuevo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Yo quisiera hablarles hoy un poquitito acerca de la seguridad del amor. Y hay un versículo en el libro de Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel. Hay un pasaje que me ha parecido muy interesante y que lo considero muy oportuno mencionarlo ahora. Daniel 9:23 dice: le dijo el ángel a Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esa frase, Daniel, tú eres muy amado, es una frase que a mí personalmente me llama mucho la atención y me ha sido de bendición. Y yo espero que también les sea de bendición en este día. Porque la crisis de muchas personas, me atrevo a decir, la crisis de la mayoría de los seres humanos es el amor. La crisis es sentirse amado y que ese amor sea genuino, sea auténtico y que ese amor sea poderoso. Muy difícil encontrar esos amores. La literatura, la historia está llena de eso. Por eso este pasaje bíblico me llama poderosamente la atención. Daniel está cautivo en Babilonia, ustedes conocen la historia. Y Daniel ha entrado en una oración profunda por su pueblo. Voy a leerles un poquitito del capítulo 9, lo que dice Daniel, versículo 3. Daniel 9:3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. De ahí en adelante, Daniel capítulo 9, usted puede leer esta oración. Es una oración conmovedora, de confesión, por todo lo que ha sucedido con el pueblo y por qué ellos están en la cautividad. Entonces Daniel dice, versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi espíritu delante de Jehová mi Dios y en el monte santo. Estaba en esa oración cuando dice: vino el ángel Gabriel y me dijo: Daniel, cuando tú empezaste a orar, Dios me envió a traerte la respuesta a tu oración, porque Daniel, tú eres muy amado. Y he pensado tanto en eso. ¿Cuánto amaba Dios a Daniel? La Biblia nos enseña que Dios ama a todo el mundo. La Biblia dice Dios es amor. Citamos tantos versículos que nos hablan acerca de eso. Pero Daniel es especial. Y siempre me he preguntado, ¿por qué es que Daniel fue tan especial delante de Dios? Nomás empieza a orar y ya el Señor le manda a un ángel que vaya y le conteste su oración. Cuando leemos con cuidado el libro de Daniel, encontramos algunos detalles
algunos pequeños detalles, tal vez no es la respuesta completa, pero algunas ideas. ¿Por qué Dios amó a Daniel? En primer lugar, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, siendo aún muy joven, algunos dicen que hasta quizá de unos 17 años, a Daniel se le llevó allá y con otros jóvenes que eran de los príncipes de Judá, se les puso en una dieta especial. El rey Nabucodonosor ordenó que estos hombres que eran educados, que tenían cierta presentación agradable, que se les diera un tratamiento especial durante 3 años. Durante 3 años se les enseñara la lengua de los babilonios, de los caldeos, y durante 3 años se les enseñara la cultura, todo para que vinieran a servir en el imperio. Y cuando se fue a empezar ese tratamiento, Daniel le dijo al jefe, al eunuco encargado de ellos, que no lo obligara a comer las comidas que ellos comían, que no le obligara a hacer lo que ellos hacían y que era contrario a su religión, a la palabra de Dios que Daniel conocía. El capítulo 1, versículo 8 es la clave. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y así lo hizo. Así lo hizo con sus compañeros que iban con él. Pasados esos 3 años, a Daniel lo trajeron a la corte para la entrevista y se encontró que Daniel era más sabio que todos los sabios de Babilonia. Se encontró que Daniel era un hombre, como decimos, superdotado. Dios lo había ungido de una manera especial. Entonces el rey le puso en una posición especial. Una noche Nabucodonosor tuvo un sueño, se le olvidó lo que soñó y por supuesto qué significaba el sueño. Y convocó a todos los sabios para que le dijeran el sueño y lo que significaba el sueño. Por supuesto, esto es imposible. Los sabios le dijeron, Señor, si no sabemos el sueño, ¿cómo le podemos decir la interpretación? Nabucodonosor les dijo, si ustedes no me dicen el sueño y la interpretación, ustedes no sirven para nada y ustedes la van a pagar con su vida. Y así fue. Dio la orden de que fueran ejecutados todos los sabios de Babilonia. Y la noticia llegó a Daniel. Y Daniel fue y pidió audiencia. Y le dijo, Señor, hay un Dios en los cielos que lo sabe todo. Señor, deme tiempo para yo ir a consultar a mi Dios y yo le voy a dar la respuesta. Dice la palabra que así fue. Daniel volvió, fue y lloró con sus compañeros y después de buscar la voluntad de Dios, vino y le dio la interpretación. Le dijo el sueño y le dijo la interpretación. Eso entonces salvó la vida de los otros sabios, pero colocó a Daniel por encima de todos. Y claro, los enemigos de Daniel más tarde tramaron cómo acabar con Daniel. Entonces crearon la idea de que el rey era el único Dios al que había que adorar y sacaron un decreto para hacerlo. Que durante un tiempo no se adorara ningún Dios, ninguna de las religiones de los pueblos que habían sido conquistados tenían derecho a adorar a sus dioses, solo el rey de Babilonia. Cuando Daniel supo eso, Daniel dijo, no. Entonces dice que Daniel se fue a su apartamento, como solía hacerlo. Y 3 veces al día abría las cortinas como a propósito y se postraba hacia Jerusalén y oraba al Señor. Con esa prueba fueron y acusaron a Daniel. Como el decreto ya estaba firmado, no hubo manera de evitar que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Y así fue.
Lo echaron al foso de los leones, aunque aún el mismo rey quiso evitarlo. Pero al siguiente día, el rey fue y encontró que Daniel estaba vivo. Y Daniel le hizo una tremenda declaración. Le dijo: Señor, delante de mi Dios, yo soy inocente. Y delante de usted, yo soy inocente. Entonces el rey obviamente se alegró que Daniel estuviera vivo. Pero mandó traer a los que lo habían encausado, a los que lo habían condenado, y a ellos se los tiró a los leones, con sus mujeres, con sus hijos. Y dice la Biblia que los destruyó a todos. Tantas otras historias que ustedes conocen en el libro de Daniel. El punto es, ¿por qué Dios amó a Daniel? ¿Por qué Daniel, cuando empieza a orar, inmediatamente Dios le manda a un ángel? Dice: vaya, llévele la respuesta a Daniel. Como decimos, no fue casualidad. Es porque Daniel, perdóneme, se había ganado el corazón de Dios. Se ganó el corazón de Dios cuando no se contaminó con las comidas, con las bebidas, con las costumbres de los babilonios. Se ganó el corazón de Dios cuando dijo: por encima de los sabios de Babilonia hay un Dios que lo sabe todo. Y Él me dará la revelación del sueño y su interpretación. Daniel se ganó el corazón de Dios cuando negó a adorar a cualquier otro que no fuera el Dios del cielo, aún exponiendo su vida. Hay tantas otras experiencias que uno lee. Vuelvo a decir, por eso cuando Daniel empieza a orar, el ángel viene y le dice: Daniel, tú eres muy amado. En el capítulo 10 nos dice lo mismo. En el capítulo 10 Daniel pasó 3 semanas orando y clamando al Señor, hasta que vino el ángel otra vez y le dijo: Daniel, desde el primer día en que tú empezaste a clamar, Dios me envió a traerte la respuesta. Pero Satanás se me interpuso durante 21 días, hasta que vino Miguel, el principal príncipe de los ejércitos de Dios, y lo despejó, lo quitó de mi camino. Y yo he venido a traerte la respuesta, Daniel, porque tú eres muy amado. 2 veces se lo dice. ¿Por qué es amado Daniel? Maravilloso, me encanta eso. Pero no solamente Dios amó a Daniel por esa misericordia tan grande, pero es que también encontramos que esa misma expresión Dios se la da a su Hijo Jesucristo. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, el día que Jesús fue bautizado, dice que venían todos al Jordán para ser bautizados porque Juan estaba bautizando. Entonces Juan se le oponía a Jesús y le dijo: no, Señor, ¿cómo es que tú vienes a mí? Este es un bautismo para pecadores. Tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dijo: no, Juan, debemos cumplir con toda justicia. Yo me identifico con el ser humano, yo me identifico con el pecado y yo necesito ser bautizado. Entonces dice que Juan lo dejó, es decir, lo bautizó. Dice Mateo capítulo 3, ahí de los versículos 13 al 16, especial el 17. Y cuando Jesús subía del agua, después de ser bautizado, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Por qué Dios tiene complacencia en su Hijo Jesús? No lo podemos decir, no lo sabemos. Pero aquí hay un versículo que nos ayuda un poquitito a entender. Su obediencia a venir a identificarse con el ser humano, con el pecador, y aún sin necesidad dejar que Juan le bautice. Es más, exigirle a Juan que le bautice. Y el Padre da esa tremenda voz: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia.
Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, se transfiguró, dice, delante de sus discípulos, y de pronto se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amén. Me gusta eso. Jesús es el Hijo amado de Dios. Dios tiene complacencia en su Hijo, pero también dice: Jesús es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesús, dice San Pablo, Filipenses capítulo 2, aquel bello pasaje que conocemos, se humilló hasta lo sumo, se despojó de su gloria, se hizo semejante a nosotros. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de la cruz. Pero luego dice, por esa humillación, también Dios lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Permítame unir esto. Dios ama a Daniel, porque Daniel fue su siervo. Daniel decidió no contaminarse. Daniel decidió poner la gloria de Dios por encima de todo. Dios expresa su amor por su Hijo Jesús, porque de igual manera Jesús se hace obediente, Jesús se humilla, pero sobre todo Jesús da a conocer la gloria de Dios. Pero Dios no solamente amó a Daniel, Dios no solamente amó a su Hijo. Lo que más nos impresiona es que Jesús nos enseñó cómo Dios nos ama también a nosotros. Yo quiero que usted vaya al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y usted se fije, Evangelio de Juan, si no tiene su Biblia, escúchelo, yo lo voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Jesús dice esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Mire qué dinámica tan bonita. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a él. Puedo traer a la memoria, a la mente, perdón. Daniel amaba al Señor y guardaba sus mandamientos. Jesús amó al Padre, por supuesto, guardó sus mandamientos. Y ahora el Señor nos da esta fórmula preciosa: el que tiene mis mandamientos y los guarda será amado de mi Padre. Es decir, el amor que el Padre tuvo para Daniel, el amor que el Padre tuvo para Cristo, hermano, es el mismo amor que Dios tiene para usted y tiene para mí. Vaya hacia Juan, al capítulo 17. Hay unas pocas páginas más adelante. Versículo 23. Juan 17, 23. El Señor hace una tremenda declaración. Dice en su oración al Padre: yo en ellos, Padre, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y mire esto, que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. Amén. Es el amor de Dios
alcanzándonos a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Ese amor tan grande que Pablo expresa en Romanos capítulo 8, que es uno de los pasajes favoritos de tantos de nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada. Versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, tremendo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vuelvo a leerlo, hermano. Ninguna cosa, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo miro estas ideas, hermano, yo digo, qué bendecidos somos nosotros, qué afortunados somos nosotros. Y yo voy a decir, por la palabra del Señor, la palabra que Dios le dio a Daniel: Daniel, tú eres muy amado. Daniel, empezaste a orar y el Señor me envió a traerte la respuesta a la oración. La palabra que el Señor dio acerca de su Hijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, escúchenlo lo que Él dice. Y esta tremenda palabra de Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, nada. Nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Como dije al comienzo, hermano, a veces tenemos esa crisis de sentirnos solos. Nos traicionan los amigos. Nos traicionan las personas que pensábamos que nos amaban. Y hay momentos, voy a decir, que nos sentimos huérfanos, frustrados, decepcionados. Hermano, qué maravilloso es saber que hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos ama. Tal vez usted, igual que Daniel, tenga que enfrentarse a esos sabios, entre comillas, que le han tendido una trampa, que han querido destruirlo, que han querido tirarlo al foso de los leones. Hermano, sepa que hay un Dios que va a cerrar la boca de esos leones. Llámelo como quiera, pero hay un Dios que tiene autoridad, que tiene control aún sobre los leones. No importa cuáles sean, sencillamente porque Dios te ama. Gracias a Dios que Jesús se enfrentó a la muerte, se enfrentó a Satanás, se enfrentó a todo. Claro, usted dice, yo no soy Cristo. De acuerdo, nadie lo puede ser. Pero escucha lo que dice Pablo: nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, que cuando yo estoy en Jesús, cuando yo estoy en Cristo, el amor del Padre para Jesús es el mismo amor que viene para mí. Gracias a Dios.
Por ese amor y por esa misericordia, usted y yo podemos hacerle frente a cualquier circunstancia. Por ese amor y por esa misericordia de Dios, nada ni nadie nos apartará de su cobertura. Yo quisiera, hermano, animarle en estos días. Si usted está pasando por un momento difícil, en una situación difícil, yo quisiera dejarle esta frase a usted. Hermano, usted es muy amado por Dios. Usted es muy amado por Dios. No se contamine con las cosas de afuera. Dele la gloria al Señor. Obedézcale al Señor. Y usted verá la gloria de Dios en su vida. No importa la circunstancia. Dios lo hace porque Dios es fiel. Yo quiero orar por usted, que Dios le ayude a mantenerse fiel, a ser fuerte en medio de la circunstancia. Dios le va a dar la victoria. Vamos a orar. Señor, gracias. Tú eres nuestro Dios, el Dios de Daniel, el Dios de tu divino Hijo Jesucristo, pero nos amas con el mismo amor. Gracias, Señor, por tener tanto amor, tanta misericordia, tanta paciencia. Gracias, Señor, por haber notado en Jesucristo la gracia y la misericordia tuya. Echamos sobre ti, Señor, toda ansiedad, toda preocupación, toda carga, todo temor, porque sabemos que en tu nombre, Señor, somos más que vencedores. A ti, Señor, sea la gloria, la adoración, la alabanza por todos los siglos. Amén y amén.